Muchas gracias, Pablo. Gracias a todas y todos ustedes, a nuestros ponentes, a nuestros comentaristas, a las y los invitados. Bienvenidos a este recinto, que es el antiguo recinto del Senado de la República, como ustedes ven, un edificio verdaderamente hermoso y que está cargado de historia para este país. El día de ayer, en el primer día de este seminario internacional, escuchamos verdaderamente cosas muy interesantes, conceptos muy valiosos de lo que se está discutiendo en el mundo sobre la renta básica universal. Escuchamos a Daniel Raventós y su ponencia de renta básica, pobreza, desigualdad y libertades, y cómo es que en España abordan el análisis de una manera muy seria y muy profunda para encontrar también una solución al problema que no es exclusivo de México, que es un problema de todo el mundo, que es la redistribución de la riqueza. Escuchamos a Ralph Kundin y a Gabriel Barta de Suiza con lo que están haciendo y están muy cerca de lograrlo. Ellos el próximo 5 de junio, junto con, acá tenemos nosotros elecciones, allá ellos tienen un plebiscito para determinar si se aplica o no la renta básica. Es una parte ya muy importante. O escuchamos a nuestros amigos, a Bill Beiko Kulka y a nuestro otro amigo, Jürgen, con sus estudios científicos. Ellos están muy interesados en hacer investigación científica y entonces están desarrollando programas pilotos como el que refería nuestra compañera Cecilia Soto, ¿no? A ver, ¿cómo se comporta la sociedad si le damos una renta básica? Porque uno de los aspectos que de inmediato se argumenta es de que los pobres van a dejar de trabajar. Si se tiene un ingreso de este tipo, pues entonces se van a dedicar a la holgazanería, ¿no? Y bueno, pues se trata de ver cómo se comporta la sociedad si tiene este ingreso. Escuchamos también a nuestro querido amigo Eduardo Suplicy de Brasil con una serie de conceptos y de experiencias en Brasil mismo, pero también con el conocimiento que tiene de los diversos ejercicios en este sentido a nivel mundial. Entonces, el día de ayer fue verdaderamente un día muy importante porque hemos aprendido mucho de nuestros participantes. Y ayer yo decía que este tema, el tema de la renta básica, no es un tema ya de la izquierda como pudiera pensarse en México. Es un tema de las izquierdas y de las derechas en el mundo ahora. Y en específico para México, yo quisiera solamente mencionar algunos datos que nos permiten visualizar el problema que tenemos en nuestro país. Voy a mencionar muy brevemente algunos de los datos que nos aporta Oxfam, por ejemplo, en su informe Gobernar para las élites, y nos dice que cerca de la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Ayer ya lo mencionaba yo, pero es importante, creo, reiterarlo. El 1% de la población concentra cerca de la mitad de la riqueza, esto es que posee alrededor de 110 billones de dólares. La mitad más pobre, en contraste, la mitad más pobre de la población mundial, alrededor de 3.500 millones de personas, posee la misma cantidad que 85 personas más ricas del mundo. Ese mismo informe dice que hay 18.5 billones de dólares no registrados en países de baja tributación, o sea, en los paraísos fiscales, tal como lo conocimos hace unos días en el Panama Papers, que, bueno, pues en realidad es la concentración de riqueza ahí mucho mayor, ¿no? Pero está en estos paraísos fiscales. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE,
coincide con lo anterior, ¿sí? Y nos dice que la concentración de la riqueza se ha acelerado considerablemente desde 1980 hasta ahora, de manera que, fíjense ustedes, el 10% de la población más rica en el mundo se hizo aún más rica en este periodo del desde 1980 y hasta la fecha. El 1% de esa población, de ese 10%, es más rica, y el 0.1% de la misma incrementó todavía más su riqueza. Entonces, los ricos de los ricos de los ricos, ¿no? Y bueno, pues es la OCDE la que lo dice, no es otra instancia que dijéramos está manipulada ideológicamente en contra de los ricos. No es el caso. Hay otro informe más, el informe de Desarrollo Humano 2010 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos establece que existe una correlación negativa entre el PIB per cápita y el coeficiente de Gini en los 170 países que se analizaron en ese momento. Y añade que específicamente en América Latina se sufre un problema serio de desigualdad con un promedio de 0.486 en ese coeficiente de Gini. Datos contundentes. El Foro Económico Mundial de Davos, en su reunión de enero del 2014, incluyó el tema de desigualdad como uno de los principales retos de la globalización, también considerando la información que emitió Oxfam, y esto pues digamos, es una información que se está conociendo a nivel mundial y que tiene reconocimiento. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dice, de acuerdo a sus datos, que 42% del valor de la economía mexicana está concentrada en manos de poco más de 200,000 inversionistas, ¿sí? 42% de la riqueza nacional en manos de 200,000 mexicanos, lo que significa que el 0.17% de los mexicanos concentran pues, ese 42% de la riqueza, o sea, casi la mitad de la riqueza, el 0.17%, ¿no? Es todavía más grande la concentración que a nivel mundial. A nivel mundial es el 1%, en México 0.17%. El restante 99.83% de la población en México pues se reparte el resto, ¿no? ¿Y qué nos dice el Coneval? La estimación de la pobreza que realiza el Coneval observa un indicador que nos dice ellos mismos es inadmisible. La población en situación de pobreza creció al pasar de 44.3% en el 2008 a 46.3% en 2014 hasta alcanzar 55.3 millones de mexicanos. Eso es lo que nos dice el Coneval. Y aquí la verdad es que nos muestra el fracaso de la política asistencialista. Hay que recordar esto, desde 1988, allá con Carlos Salinas de Gortari y su programa Solidaridad, es que se empieza a invertir una gran cantidad de recursos en los programas asistenciales. Más o menos se ha contabilizado desde entonces y hacia la fecha en los programas federales cerca de 2 billones de pesos invertidos, sin modificar el porcentaje de pobres en nuestro país. Esto sin contar la inversión que hacen los gobiernos de los estados ahora y los gobiernos municipales. Ayer yo mencionaba que hay cerca de 6,000 programas asistenciales en todo el país, considerando los municipales, los de los estados y los de la federación en su conjunto. Claro, con un gran derroche de recursos. Hay gente que seguramente tendrá 2, 3, 4 apoyos de estos programas y otras personas que no tendrán ningún apoyo, ¿no? Entonces, esto tiene que corregirse. Además, si sumamos, por supuesto, cómo es que se utilizan estos programas sociales, estos programas asistenciales. ¿Cómo se utilizan? Pues todos lo sabemos y no se escapa nadie, ¿eh? Ningún partido se escapa del uso clientelar electoral de los programas sociales, ninguno. Todos han caído en el mismo problema. Todos los partidos, todos los gobiernos de todos los partidos han hecho uso clientelar electoral de estos recursos. Bueno,
Otros datos contundentes para entender la realidad del país. El Servicio de Administración Tributaria reconoció que la evasión fiscal en México equivale al 3.1% del Producto Interno Bruto, el SAT, nos lo dijo el SAT. Más o menos es 488,000 millones de pesos, lo que la evasión fiscal deja de ingresar a México. Con estos recursos, Dolores, podríamos avanzar fuertemente en combatir de otra manera esta desigualdad en la distribución de la riqueza. La evasión, la elusión y los privilegios fiscales son entonces las principales razones de una recaudación tributaria muy baja. Esto, en México se habla de que la recaudación tributaria es del 10% del PIB, mientras que en otros países de la misma OCDE la recaudación está entre el 19 y el 25%. Entonces nosotros tenemos que insistir en que la recaudación fiscal, vía pues toda la evasión, la ilusión y los privilegios fiscales que aún se conservan, pues es lo que no nos permite avanzar. Por eso es que propuse hace un año, el 23 de abril del año pasado, esta iniciativa de reforma al artículo 25 constitucional para establecer lo que yo llamo el ingreso básico ciudadano, o conocido en otras partes del mundo como la renta básica universal. Y en esto yo quiero, por último, recapacitar en algunas cuestiones. Primero, mi propuesta es reformar el artículo 25 constitucional para establecer un derecho ciudadano. O sea, es un derecho. Siendo un derecho, entonces será un programa universal y nadie podrá manipular ese programa. Nadie podrá pedirle y obligarle a la persona que vote por tal o cual partido, siendo que está universal, ¿sí? Estamos hablando de, en aquel entonces yo mencioné 2 salarios mínimos del año pasado, son un poquito más de 2,000 pesos al mes, ¿sí? Lo que podríamos estar apoyando contra lo que se tiene en, un salario mínimo, un salario mínimo son 2,060 o algo así, contra los 290 pesos que ahora se le dan, por ejemplo, a un adulto mayor, ¿no? Estaríamos hablando de 2,000 pesos al mes. Si lo establecemos así como un derecho ciudadano, ¿qué queremos como sociedad? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Hoy hablamos de los graves problemas en México, ¿sí? El narcotráfico, por ejemplo, que secuestra a nuestros jóvenes, que por unos cuantos pesos arriesgan la vida, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. ¿Qué queremos para nuestra sociedad? ¿Cómo estamos viendo a nuestra sociedad? ¿Y qué queremos de ella en el futuro? ¿Cuántas horas invierte la persona que está en pobreza alimentaria buscando alimento? ¿Cuántas horas invierte al día buscando alimento? Esa es su principal preocupación y su principal ocupación, buscar alimento, y no le queda tiempo para pensar en nada más, ni pensar en el desarrollo intelectual, ni pensar en nada más, solamente en buscar el alimento. Eso es lo que tenemos hoy. Creo que sí es posible, por supuesto, reconocer el fracaso de la política asistencial en México, ¿sí? Reconocer que la enorme concentración de la riqueza en México y en el mundo no puede ser no puede continuar así. Y bueno, pues también considerar que una realidad, el avance tecnológico establecerá, y es contundente, que nuestros jóvenes no tendrán empleo en un gran número de ellos no tendrán empleo en el futuro. Entonces, establecer
una base mínima de un ingreso como un derecho ciudadano, me parece que es viable en México y en el mundo. Muchas gracias.